¿Cómo no? Pues mira, quien pueda, pues muy buenas tardes, quien encuentre este libro que se llama Cómo vi a la mujer desnuda cuando entraba en el bosque, se va a encontrar una novela policial que pretende ser arrebatadora y no dejar que la atención del lector decaiga en ningún instante. Se va a encontrar una trama de fantasmas, porque quise mezclar la literatura realista del género policíaco con la literatura fantástica y de horror, y también un nivel de novela histórica, porque me interesaba mucho recrear la vida de los surrealistas paso por paso, palabra por palabra, en el difícil año de 1927, cuando 3 años después de lanzado el primer manifiesto del surrealismo, André Breton se había peleado con 17 personas del medio literario y político y estaba huyendo y escondido en un castillo del norte de Francia, mientras, según él, trataba de escribir un libro de poemas, pero no pudo y tuvo que convertirlo en una especie de novela que conocemos con el nombre de Nadja. Yo quise novelar esa zona y también preguntarme a nivel muy profundo qué entendían todos los surrealistas por el concepto del amor. Entonces, por eso invité al mejor poeta, Paul Eluard, al mejor pintor del amor, a Max Ernst, y a André Breton, el teórico del amor loco, los vasos comunicantes y Nadja, a platicar sobre eso en una misma novela. Y por otro lado, siempre me interesó conocer de cerca la vida criminal de los surrealistas, porque a su regreso de la Primera Guerra Mundial hicieron todo tipo de atrocidades, como era de esperarse, en jóvenes que habían tenido que luchar en las trincheras o atender a gente que venía muy mal herida de la experiencia bélica, como lo hicieron Aragón y Bretón en un hospital psiquiátrico. Y bueno, pues se entiende que se han quejado contra políticos, diputados, escritores que alababan a la patria francesa y sobre todo curas, policías y gente que los empujó directamente a la experiencia de la guerra. Entonces de todo eso trata esta novela. Para decirlo rápidamente, es solamente una novela policíaca que ocurre en el París de 1927 y la plana mayor del surrealismo, todos los surrealistas son sospechosos. Precioso, ¿no? Esos campos de Normandía no tienen parangón. Cualquier otra zona de Francia es distinta. Aquí es la parte de Francia que da hacia Inglaterra y terminan unos acantilados altísimos y frente a un mar que a veces puede verse muy, muy oscuro por las noches. Ahí está un célebre castillo de un millonario del siglo XVII que se llama el Manoir de Angot. Ese edificio que cayó, se convirtió en ruinas y quedó en ruinas durante varios cientos de años, se convirtió en hotel a partir de 1924 más o menos. André Breton, que conoció ese lugar porque él era de esa zona y sabía que era muy barato y él nunca tenía mucho dinero, rentó una habitación durante casi 2 meses del verano y luego de noviembre para escribir ahí un libro que le debía al editor Antoine Gallimard. Y bueno, el resultado no fue un libro de poemas, como te decía, sino un Nadja. Y mientras él estaba ahí, mientras André Breton estaba ahí, él empezó a sentir que lo seguían una serie de fenómenos paranormales, en particular un fantasma. Y para deshacerse de ese fantasma, mandó llamar a todos los surrealistas que habían estado con él en sus sesiones mediúmnicas recientes para tratar de invocar a ese fantasma y deshacerse de él para siempre. Las cosas no salieron nada bien, eso está en un par de biografías de los surrealistas en notas a pie de página, y yo quise aprovechar que no era un tema muy conocido para explorarlo a fondo y recrearlo desde eso que nos permite hacer la novela. Entonces, en 14 colmillos y en Muerte en el Jardín de la Luna, que son las dos aventuras previas de este mismo detective, yo quise hablar de lo que significan la poesía y la libertad para los surrealistas. Aquí me propuse hablar del concepto del amor, porque con esos tres conceptos que ellos inventaron y pulieron y dinamizaron desde que regresaron de la Primera Guerra Mundial, se rige la vida de muchos países, entre ellos de los mexicanos, porque la idea del amor tal como la definió Breton, la libertad como la definieron los surrealistas que pelearon en la resistencia, como Paul Eluard, y sobre todo la exigencia de la poesía como la creación más alta en el mundo literario, marcaron los estándares bajo los cuales nosotros seguimos viviendo ahora. Entonces, los surrealistas nos han influido mucho a nivel de las ideas, porque esas tres palabras son tan fuertes y tan magnéticas que seguimos viviendo bajo su influencia, y también a nivel visual, porque todo lo que ellos hacían en artes plásticas determinó nuestra cultura visual, la publicidad e incluso la propaganda que vemos en México viene de muchas de las invenciones plásticas de los surrealistas, que son, yo diría, la influencia principal de toda la publicidad que vemos en el mundo, ¿no? Así que el lenguaje visual y el lenguaje de las ideas se lo tenemos que agradecer a los surrealistas, y
creemos que son extraños, pero en realidad estamos viviendo bajo el mundo que ellos imaginaron. Una de las cosas que yo he aprendido cada vez que escribo novela policíaca es que las novelas se vuelven mucho más atractivas y sugerentes si hay por lo menos un personaje que guarde un secreto que impacta mucho más allá de su órbita personal. Es un secreto que impacta a toda la sociedad. Y trato de que en mis novelas siempre haya alguien que se siente atraído por ese misterio, magnetizado incluso, y que empieza a recorrer y a girar en torno a los personajes que conspiran para mantener escondido esa información. Entonces, yo me imagino que una novela policíaca bien escrita siempre es una especie de cebolla con muchas capas concéntricas, y una vez que el investigador consigue traspasar todas esas capas de difícil acceso y llega al centro y comprende contra lo que está luchando, ahora tiene que salir por el otro lado atravesando una capa tras otra de nuevo, pero a mayor velocidad. Entonces, yo creo que eso explica un poquito cómo funcionan las buenas novelas policíacas. Tienes un pequeño secreto oculto bajo numerosas capas de mentiras cada vez más fuertes y resistentes. El buen detective es aquel que logra desactivarlas una tras otra, a pesar de todas las pistas falsas, de los engaños, de las mentiras, de las mentiras blancas, y también de los complots entre pequeños grupos, grandes grupos o instituciones. Y bueno, a Pierre Lenoir le toca eso precisamente. Él tiene que averiguar, antes de que pase demasiado tiempo, quién tendría secuestrada a la mujer de la cual él está enamorado. Entonces, para él es una búsqueda en la cual no puede perder un instante. El único momento en el cual él pierde la conciencia es el único momento en el cual él cae dormido es cuando pierde la conciencia después de tanto agotamiento durante 2 días seguidos. Y bueno, pues estoy muy contento con cómo quedó la intensidad de este libro, y me gusta mucho que ocurra esa tensión y ese magnetismo en las novelas policíacas. Bueno, yo les recomendaría que si tienen ganas e interés de leer algunas de las mejores novelas policíacas del mundo, lean primero que nada, Pasado Negro, de Rubén Fonseca, que también se llama Bufo y Spallanzani en algunas ediciones. Pasado Negro es la primer gran novela literaria de Rubén Fonseca y una de las primeras en América Latina, en la cual el detective se tiene que transformar en un zombie para resolver un crimen y un fraude absolutamente oscuros y complicados. No se pierdan Pasado Negro de Rubén Fonseca, ese súper escritor brasileño, que con esta novela nos vuelve completamente adictos a su estilo y a su manera de contar. En segundo lugar, yo les diría, no dejen de leer, por favor, El Halcón Maltés. Sigue siendo una fuente inagotable de personajes fascinantes. Es una de las novelas más logradas de Dashiell Hammett, que era un estilista de la prosa de acción. Él trataba de que sus personajes siempre nos transmitieran la sensación de que estaban sentados sobre un tanque de pólvora a punto de estallar, que estaban inquietos, con la necesidad de salir a saltos y a toda prisa de ahí, y por eso las escenas terminan muy rápido y además empiezan siempre un poco tarde. En tercer lugar, yo les diría, no se pierdan a las mujeres que están escribiendo novela negra o novela relacionada con el crimen organizado en América Latina. Yo señalaría, para empezar, a Fernanda Melchor, que es por mucho una de las más interesantes, con Temporada de Huracanes, que es una novela en la cual el estilo literario parecería un descendiente directo del que usó García Márquez en El Otoño del Patriarca. Y por supuesto a Liliana Blum, que con cada novela sorprende mucho más por su dominio de la técnica que utiliza para retratar la maldad humana y la complejidad psicológica de los asesinos. Creo que Cara de Liebre, El Monstruo Pentápodo e incluso Pandora son estupendas novelas de ella. Y pues por último yo diría, hay unos cuantos clásicos. Esta generación de novelistas policíacos con un enorme sentido social, pero también de la aventura y del sentido del humor, como lo fueron Henning Mankell, Petros Markaris, André Camilleri, crearon algunos de los detectives más interesantes, divertidos y apasionantes de la novela negra en más de un siglo. Así que no se pierdan las aventuras del inspector Wallander en Ystad, en Suecia, de Costas Jaritos, el comisario de Atenas, y por supuesto de Montalbano, este estupendo detective que inventó Andrea Camilleri, que trabaja ni más ni menos que en Sicilia, y entre un trago de vino blanco con aceitunas y otro, tiene que salir corriendo a buscar a los sospechosos.